Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con la segunda parte de esta parte en la escalera espiritual que nos muestra el apóstol Pedro en cuanto a la madurez espiritual que necesitamos mostrar. Esta segunda parte, el apóstol Pablo, ya leíamos ahorita, cómo nos exhorta. De alguna manera él tiene esa preocupación, ese objetivo de ayudar, de instruir, porque de alguna manera pues normalmente vemos por la vida mucha gente que en sus acciones, en su pensar no hay esa estabilidad. Y eso conlleva a que pues la gente tome malas decisiones y entonces pues eso conlleva también a reacciones equivocadas. Porque son personas a veces que no pueden controlar, a veces pierden la razón, muchas oportunidades también en su vida, no tienen la capacidad de poder esperar. Y por querer que las cosas siempre sean a su manera, a su modo, como ellos lo están pensando, en el tiempo que lo quieren, entonces pues hay mucha gente que pierde oportunidades, pierde bendiciones, tan solo por falta de paciencia. Pero lo que a veces no entendemos o no queremos es que así no trabaja Dios. Lamentablemente esa manera de ser o esa actitud de impaciencia hacia Dios no lo va a cambiar. No vamos a hacer que Él nos tome en cuenta o que las cosas se apresuren porque yo estoy impaciente, porque yo lo quiero en este tiempo o en este momento. O que tal vez hagamos que Dios tome o ponga más elementos para que lo que queremos que se haga, pues sea más rápido, más veloz, más en el momento. Así no son las cosas con Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que Él tiene el control de todo. Aun cuando dentro de nuestra impaciencia no nos parezca. Por eso el profeta Isaías, ahí en el capítulo 41, en el verso 10, el Señor le decía a su pueblo: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ahí es donde a veces viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estamos a veces tan impacientes, tan indecisos, tratando de a veces forzar las cosas, cuando desde siempre nos muestra nuestro Dios que Él tiene el control de todo? Por eso la paciencia en la vida cristiana ¿es necesaria? Algo que tenemos que tener muy presente es que no se puede formar una vida en Cristo si no es a través de la paciencia. Cuando uno piensa en una vida en Cristo, el apóstol Pablo fue uno de los que más recalcó el hecho de mostrar siempre una vida que agrade a Dios a través de lo que nuestro Señor nos dejó. Y ciertamente que la paciencia fue una acción indispensable para tener una vida que agrade, una vida que sea útil en las manos de Dios. Por eso mismo el apóstol Pablo llegó a decir o escribir ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versos 1 al 2, decía el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. El apóstol Pablo, desde el momento en que nos muestra nuestro estado actual delante de Dios, y dice que estamos o hemos sido justificados por la fe, es porque a través de la aceptación o el aceptar la dirección de Dios, a través de mostrar la capacidad frente a las tribulaciones, a través de creerle a Dios y esperar en su poder, a través de abrazar sus promesas y esperar que nuestro Dios actúe, el apóstol Pablo nos muestra el por qué podemos ser vistos como justos de parte de nuestro Dios. No porque lo merezcamos. Todo esto viene a raíz de lo que nosotros hacemos o cómo actuamos. Tan solo imagínense que hubiera esa paciencia en nosotros para poder esperar, para poder atender con toda tranquilidad los mandamientos de Dios, para poder escuchar con atención, para poder realizar con cuidado y detenimiento lo que Dios pide de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿habría justificación sin paciencia? ¿Nosotros podríamos esperar las promesas de Dios sin paciencia? ¿Podríamos estar tranquilos en los mandamientos de Dios sin paciencia? ¿Podríamos estar o escuchar con atención si no tuviéramos paciencia? Por eso el apóstol Pablo nos muestra que somos justificados por la fe cuando nosotros le creemos a Dios. Y no solamente es de creerle, sino que aceptamos el hecho de que nuestro Dios nos dice, espera, yo tengo el control de todo. Sí, Señor, yo te creo. Pero, Señor, necesito esto. Pero, Señor, necesito lo otro. Es que quiero que hagas esto. Es que quiero acá. Y es que, pues no que confiamos en Dios, no que le creemos a Dios. Por eso el apóstol Pablo no quiere dejar nada al azar o incompleto en esta parte. Y él continúa ahí en Romanos, en el capítulo 5 en el que estamos, pero los versos del 3 al 6. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versos del 3 al 6. Él dice, y no solo esto, teniendo en cuenta lo que hizo nuestro Señor y nos da para que podamos nosotros vivir con esa tranquilidad, con esa paciencia en sus mandatos, en su ordenanza, entendiendo y conociendo que Él tiene el control de todo. Ese es nuestro Dios, a quien le creemos. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo. Ahora viene la parte en donde ya nos involucramos más, humanamente hablando. Dice ahora el apóstol, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Como que pues no tanto, o a veces es difícil. Pero el apóstol quiere que vayamos avanzando y no nos quedemos nada más con que, ay, ¿cómo me voy a gozar en los problemas, en las dificultades, cuando sufro, cuando tengo tristeza, angustia, desesperanza? Y entonces dice el apóstol, pero sabiendo que la tribulación, cuando nosotros estamos con la mentalidad en Dios, nuestra vista en Dios, en sus promesas, entonces dice el apóstol, la tribulación, teniendo a Cristo de nuestro lado, creyéndole a Él, dice, produce paciencia. Y la paciencia, dice, y esta paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Entonces el apóstol Pablo trata de ayudarnos a entender, nosotros nos acercamos a Él y le hemos creído, que Él tiene el control de todo, que nos ha dado promesas y esperanza, y le hemos creído, y entonces entramos en ese camino en cuanto a la paciencia. Pero en nuestro lado, humanamente, o en lo que nos toca a nosotros, dice el apóstol Pablo, pues va a haber tribulación. Pero esto, lejos de separarnos, dice el apóstol Pablo, nos une más. Produce esa paciencia necesaria, la cual nos lleva a esa esperanza. Y todo esto porque el amor de Dios ha sido derramado. Y fue posible, dice en el verso 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, dice, a su tiempo murió por los impíos. Así es que aun cuando Dios ha dispuesto todo para que a través de la paciencia podamos nosotros completar una vida que le agrade, también nos advierte. También nos alerta de que no es algo sencillo. ¿Por qué? Pues porque el mundo tratará por todos los medios de estorbarnos. Tratará de ponernos trabas, obstaculizar nuestro andar, irrumpiendo en nuestro caminar con tentaciones. Pero el apóstol nos muestra que estamos cimentados en lo que Dios pide y requiere de nosotros. Y entonces podremos salir victoriosos. Pensando en la vida en Cristo, el apóstol Pablo nos presenta o nos deja la idea más clara porque nos mostró que el Espíritu Santo está muy relacionado con esta parte de la paciencia. Por eso mismo nosotros ya vimos esta parte. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, ahí en el capítulo 5, la región de Galacia, capítulo 5, versos 22 y 23. Y ya este tema pues está más que estudiado y entendiendo que todo esto es lo que el Espíritu Santo que nos fue dado, es lo que produce en nosotros. El fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Y aunque es parte o lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, es lo que está muy relacionado con la vida del creyente, a través del fruto que nosotros podemos obtener, pero eso no significa que el Espíritu Santo lo imponga, lo deje ahí, o Él sea el que no lo introduzca en la vida cristiana. Él actúa en nosotros como un maestro confiable y entonces es lo que hace posible que crezca. No que nada más Él lo traiga porque es de Él y lo deje en nuestro corazón y ya nos dejó amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, es algo que viene de Él y Él nos ayuda para que crezca en nuestras vidas. Porque el fruto es algo que madura con el tiempo, a medida que nosotros permitimos, desde el momento en que obedecemos al Padre, desde el momento en que nosotros nos acercamos a ello, desde el momento en que nosotros nos rendimos a su voluntad, el Espíritu Santo nos impulsa a prestar atención a la obra del Señor a lo largo de la vida. Y entonces nuestra confianza en Él se nutre por las ricas bendiciones que surgen a través de las circunstancias difíciles que pasamos, pero que aún así, cuando nosotros nos aferramos a esas esperanzas, cuando nosotros crecemos, entonces, aun cuando son circunstancias adversas,
siempre traerá algo bueno a nosotros, a nuestra vida, y nos ayudará a crecer, porque entonces crece confianza, crece la estabilidad, crece la fe. Ya podemos confiar en su bondad, en su soberanía, y podemos estar dispuestos a esperar la solución o la respuesta de Dios, dejando a un lado la impaciencia y entendiendo de que Dios tiene el control, que Dios ha prometido y que podemos confiar en Él. Así es que podemos ver que la paciencia es una consecuencia de una fe firme. Por eso podemos notar cómo de alguna manera la paciencia es ordenada o de alguna manera pues es que a veces así como que te lo ordeno, pero es necesaria. Necesitamos ver que es importante y que debe estar en nuestra vida. Por eso necesitamos verlo así, como que Dios nos está ordenando que haya paciencia en nuestra vida. Cuando se habla de ordenado o que se está mandando o que Dios ya lo ha estipulado por y para Dios, de alguna manera en el pensamiento humano hay resistencia. Pero sabemos que si Dios lo ha ordenado, lo ha estipulado para nosotros, traerá grandes beneficios. ¿Por qué? Porque la paciencia de alguna manera se ha puesto en nuestras vidas para poder lograr completar, por ejemplo, algo. Tan solo veamos lo que dice el hombre sabio de las Escrituras. Podemos ver el consejo que nos comparte entendiendo de que la paciencia ha sido ordenada primero para poder lograr completar algo. Decía ahí en Eclesiastés capítulo 7, verso 8, nos decía el escritor, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El rey Salomón, dentro de su gran sabiduría, él nos dice que es mucho mejor ya cuando tienes en tus manos el resultado de todo el esfuerzo que tú imprimes en algo, a diferencia de cuando apenas estás empezando a hacerlo. Él decía, es mejor la paciencia que la soberbia, puesto que sabemos que lo que de alguna manera le sucede a las personas que abusan de esta condición o esta forma de ser, sobre todo la soberbia. El escritor a los Proverbios, él decía ahí en Proverbios capítulo 3, verso 34, dice la escritura, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes, dice, dará gracia. O en palabras más a nuestro tiempo, el apóstol Pedro y también Santiago lo refirieron. Santiago, cuando él escribe en el capítulo 4, el verso 6, él dijo, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También el apóstol Pedro da este mismo consejo cuando decía o le estaba escribiendo a los jóvenes y les decía igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sabiendo que nosotros vamos a luchar por hacer crecer en nuestra vida la paciencia. Y no va a ser algo sencillo.
Pero el escritor dice, es mejor ser paciente a ser soberbio, a decir, no, yo lo voy a hacer en mi tiempo, cuando yo quiera, cuando yo desee. La paciencia es ordenada para poder lograr algo. La paciencia es ordenada para poder alcanzar salvación. Y cuando hablamos de salvación, pues inmediatamente viene a nuestra mente bautismo. Y como muchos de nosotros, ya, o la gran mayoría, si no es que todos, ya lo hicimos, ya bajamos a las aguas del bautismo, entonces como que la paciencia pues se convierte en algo que puede ser exceptuado, como que ya no tiene esa prioridad en nuestro proceso de vida eterna, porque pues ya bajamos a las aguas del bautismo, pues entonces pues ya lo tengo, ya alcancé la salvación, ¿sí? Escribía el apóstol Pablo ahí en Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Y él dice, por tanto es necesario que con más diligencia, y hay que recordar, le está hablando a cristianos, ¿sí? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes, a cristianos. Pero a veces pensando en que, pues bueno, la paciencia pues es parte de, si la puedo tener, al cabo ya tengo la vida eterna, tengo la salvación, soy hijo de Dios, Cristo murió por mí, me lavó en la cruz, bajé a las aguas del bautismo. Pero el escritor nos insta y usa palabras que ciertamente muestran esa necesidad y prontitud de hacer las cosas. Por eso dice que con más diligencia es necesario que atendamos. Entonces, pues todas las palabras nos muestran la importancia de ver esto en cuanto a la paciencia que nos lleva a salvación. No sea, dice, que nos deslicemos. Porque si la palabra, dice en el verso 2, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces por eso es la pregunta obligada, ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿Cómo escaparemos nosotros si no atendemos, si no esperamos, si no nos sometemos? ¿Cómo? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Así es que estas palabras son para nosotros. Por eso necesitamos pensar. Ya que el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, dijo ahí en Lucas capítulo 21, verso 19, Él dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces nos da un motivo más para poder, como decía el escritor a los hebreos, atender, para poder ir con diligencia, prestando atención, cuidando nuestra salvación, protegiéndola, para que no la perdamos. La paciencia fue ordenada o ha sido establecida como una orden
para que nosotros podamos superar las pruebas que llegan a nuestra vida. El Señor, estando en vida aquí en la tierra, dijo algo importante que tenemos que tener en cuenta. Porque sin lugar a dudas vamos a pasar por problemas, dificultades, momentos complicados y difíciles, problemas amargos. Y por eso el Señor establece ahí en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor, dejando precisamente una promesa, esperanza, una luz dentro de la dificultad que íbamos a enfrentar como creyentes. Por eso Él dice: en mí tendréis paz. O sea, tengo que ir a Él para tener paz. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero Él muestra su poder. Yo he vencido. Entonces tenemos la confianza, la seguridad de que si somos pacientes en la tribulación, ahí estará nuestro Señor. El proceso de la prueba llegará en cualquier momento, de cualquier circunstancia y por cualquier medio. Pero la pregunta obligada es: ¿te encuentras listo? ¿Te encuentras lista? ¿Estás preparado o estás preparada para salir avante de la situación? Porque sin lugar a duda la paciencia nos ayuda a sobrellevar las circunstancias adversas. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 12, verso 12, Romanos capítulo 12, verso 12, el apóstol muestra ciertas características o actitudes que el creyente debe de tener. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Son características que va a mostrar un cristiano que está practicando, que hace suya la paciencia, entendiendo de que es lo que nos ayuda a nosotros a poder superar las pruebas en la vida. No lo es todo, pero es una herramienta que tenemos cada uno de nosotros. La paciencia ha sido ordenada también para que nosotros podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y es importante que tomemos este consejo muy en serio, ya que a veces ni nosotros mismos nos entendemos. Pero aun cuando nosotros mismos no nos entendemos y no nos castigamos ni nos golpeamos por no entendernos o no comprendernos qué es lo que queremos, a dónde quiero ir, cómo hacer, por qué hacer. Tan solo imagínense si nosotros a veces no nos entendemos, ¿cómo entender a mi hermano? ¿Cómo ayudar a mi hermana? ¿Cuánto más necesitamos nosotros practicar la paciencia entre nosotros, entendiendo de que somos muchos en el cuerpo de Cristo? El entendernos, el comprendernos, el ayudarnos, el motivarnos, el exhortarnos. Decía el apóstol Pablo ahí en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, decía el apóstol Pablo:
Primera Tesalonicenses 5:14. El apóstol Pablo decía: también os ruego, hermanos, que os amonestéis, que puedan ustedes, dice, amonestar a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero si yo no estoy practicando la paciencia, entonces ¿cómo voy a poder ayudar? ¿Se fija cómo nos vamos necesitando unos a otros? Por eso la paciencia es necesaria para poder sobrellevarnos unos a otros. La paciencia fue ordenada para que de alguna manera pues crezca esta virtud en aquellos que pues saben o conocen más, los ancianos, obispos, pastores, los líderes. Aunque a veces la gente piensa: ya fui ordenado como anciano, como obispo, como pastor, entonces tengo ahora sí la libertad de ordenar, de decidir, de decir: esto se va a hacer así porque yo soy el anciano, porque yo soy el obispo, porque yo soy el pastor. No, no son puestos para ordenar, para mandar o subyugar. Han sido puestos para guiar, para proteger, para corregir, para enseñar, para instruir, para levantar. Ese fue el consejo del apóstol Pablo. Le decía el apóstol Pablo, o le escribe al joven Tito, ahí en Tito capítulo 2, versos 7 y 8, le decía el apóstol Pablo a Tito, presentándote tú en todo, dice, como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, dice, mostrando integridad, seriedad, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, dice, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso mismo, el apóstol Pablo le recuerda a los ancianos, a los obispos, a los pastores, cómo debe ser su ejemplo, cómo debe ser su forma de conducirse, su acción con los demás. Dice ahí en el verso 2 del mismo capítulo, Tito 2, y él dice que los ancianos, los obispos o pastores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. El hecho de que la paciencia sea algo que nuestro Dios ha estipulado no es para hacernos la vida complicada o difícil, como a veces la gente piensa cuando las cosas no nos salen como queremos. A veces la gente piensa que Dios no tenía otra cosa que hacer. Dios ha puesto la paciencia para encaminarnos hacia la bendición. Porque de alguna manera la paciencia es requerida para que nosotros podamos obtener, para que nosotros podamos recibir las promesas de Dios. Tan solo pensemos, ¿cuánto nos ama Dios? ¿En verdad creen que Dios haría todo este universo tan majestuoso tan solo porque se le ocurrió? ¿Porque no tenía nada que hacer? ¿O tan solo salió de un momento en que Dios se le ocurrió sin ningún propósito? ¿Sin ningún fin? No. Nuestro Dios nos ama tanto
que hizo todo esto para que podamos ver, por amor a nosotros, todo lo que Él es, para que pudiéramos con todas las facilidades contemplar lo grande, lo maravilloso que es estar con Él. Ahorita, sí, por desgracia, pues estamos limitados por la carne. Pero vendrá el día en que le podremos ver cara a cara y contemplar ahora sí todo su esplendor. Pero mientras tanto, nos ha dado la capacidad de obtener sus grandes promesas a través precisamente de la paciencia. Esas promesas que nos ha dado a través de la paciencia tienen objetivos. Uno de los objetivos es que podamos nosotros resistir hasta el final. Porque esa es la mentalidad de Dios. La eternidad, aunque a veces pues no entendemos qué significa la eternidad. Nosotros podemos ver el tiempo, medirlo, horas, días, meses, años, pero pensar en la eternidad, en nuestra mente finita, no nos da. Pero sin lugar a duda, el resistir hasta el final debería de ser ese deseo que todo creyente debe de tener en su mente y corazón. Al final de cuentas, creo que para eso bajamos a las aguas del bautismo. Para ser perdonados, para ser justificados, para poder ser reivindicados. Y algún día ver a nuestro Señor descender de los cielos y escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No queremos escuchar esas palabras? Por eso mismo, el apóstol Pablo nos recuerda y escribe. Él dice ahí en Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesario, dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, puedas recibir lo que Dios ha prometido. Pero es a través, dice, de la paciencia. La paciencia ha sido mostrada para que nosotros de alguna manera podamos completar la perfección en Cristo. Y cuando se habla de perfección, ciertamente una de las cosas que la gente a veces piensa es que nadie puede ser perfecto. Es que estamos pensando en el nivel Dios. No se refiere a ser como Dios, que no se equivoca, que no tiene defectos, que todo le sale bien. No se está refiriendo a eso. Sino que cuando se habla de la perfección en Cristo, es que todo lo que tú eres, tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu corazón, estén comprometidos con el Señor, buscándolo constantemente para hacer las cosas que le agradan. Por eso los escritores se dieron a la tarea de expresarlo a su manera. La importancia de buscar al Señor con todo lo que somos. Santiago por eso decía,
Ahí en Santiago capítulo 1, versos del 2 al 4, decía Santiago: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice en el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Pedro también se da la tarea y nos dice ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 3 y 4, y también vamos a ver el 10 y 11, dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él dice, por medio, en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 10 y verso 11. Por lo cual, dice el apóstol Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo no se quiere quedar atrás y también dice ahí en Efesios capítulo 4, parte de nuestra lectura o el capítulo que estuvimos leyendo, pero los versos 11 al 13. Cuando el apóstol estaba exhortando a la paciencia, por eso también el apóstol llega al punto en el cual dice, y él mismo constituyó, ¿quién? O sea, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, dice, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin o con qué propósito o para qué? Dice, pues a fin de perfeccionar a los santos, a nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Así es que, como podemos ver, la paciencia, aun cuando no la podemos considerar como tal, ciertamente conlleva un compromiso real para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Contrario a ello, como ya hemos visto, existe la impaciencia. Y la impaciencia trae desasosiego, desesperanza, intranquilidad, inseguridad, tristeza, falta de empatía, poco o nulo crecimiento espiritual, ceguera espiritual. En la Escritura podemos ver a personajes donde la impaciencia les jugó una mala jugada. Uno de ellos fue Moisés, que nosotros lo consideramos, pues sí, el libertador del pueblo de Israel. Pero ante las constantes murmuraciones de parte del pueblo de Israel, de alguna manera terminaron por acabar con la paciencia de Moisés, su libertador. Porque el pueblo se quejaba por todo, como siempre. Por comida, que si estaban cansados, y en algún momento por agua. Y entonces Dios le dijo que le hablara a la peña, a la roca, y les iba a dar agua.
¿Qué pasó? La escritura dice que Moisés le pegó a la peña, a la roca, y además se adjudicó el milagro. Dice la escritura ahí en Números, capítulo 20, versos 10 y 11, dice la escritura: y reunieron Moisés, dice, y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron, dice, muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y tristemente, por esto no entró Moisés a la tierra prometida. Otro personaje que podemos ver que por su impaciencia, por poco, y no se salva, es a Naamán, el sirio. La lepra, sin lugar a dudas, era una situación de enfermedad que pues bajaba la moral, que bajaba la autoestima, las ganas de vivir a cualquiera. Y aun cuando Naamán era pues general, tenía una buena posición, y él esperaba que cuando fuera o llegara delante del profeta Eliseo, pues él hiciera algo espectacular, tan solo rogar a Dios y que en ese momento Naamán fuera limpio. Pero las palabras del criado, porque ni siquiera Eliseo salió, de Jesse, dice la escritura que fue Jesse y le da el mensaje a Naamán. Dice ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, tenemos la historia, segundo de Reyes, capítulo 5, versos del 10 al 12. Y dice la escritura: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Dice la escritura: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzando, dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana, dice, y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Sabemos la historia. La criada pues le dijo: si te mandara a hacer algo imposible, ¿no lo harías? Tan solo por ser limpio. Fue y se lavó y la lepra se fue. Otro de los personajes que podemos ver en la escritura, que la impaciencia pues les jugó una mala pasada, fueron los apóstoles. Cuando el dolor invade nuestras vidas, sin duda que haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para poder mitigar ese dolor. Aún así tenga que ir gritando detrás del Señor hasta que nos haga caso. Es lo que hizo esta mujer cananea. Pero como el Señor no le hacía caso, los discípulos perdieron la paciencia. Y fíjense bien lo que les dice el Señor, porque le dijeron: ya despídela. Ahí en Mateo capítulo 15, verso 23, dice la escritura que el Señor no le respondía palabra a la mujer. Entonces sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. El Señor de alguna manera pues se acerca a la mujer y él dijo: no es posible dar la comida a los perrillos. La mujer dijo: pues aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa. El Señor le dijo: grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Y así sucedió. Juan y Santiago
Los hijos del trueno. Cuando el Señor ya estaba por culminar su tiempo en este mundo, tenía la necesidad de pasar por Samaria. Envió a uno de sus discípulos, a Juan y Santiago, o Jacobo, para que hicieran preparativos. Pero los samaritanos no lo recibieron. Y entonces estos dos discípulos hicieron una petición interesante. Ahí en Lucas capítulo 9, verso 54, dice la escritura que entonces, viendo que Jacobo y Juan, que los samaritanos no los aceptaron, entonces dice que le dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aunque a veces también quisiéramos hacer lo mismo con la gente. Pero ¿dónde está la paciencia, la tolerancia y la empatía para con la gente? Necesitamos reconocer la soberanía de Dios y esto nos va a ayudar a nosotros porque es clave fundamental para la paciencia. Debemos entender que una parte importante de rendirse al control de Dios es esperar en su voluntad. Necesitamos nosotros ver que cuando nos dejamos todo en las manos de Dios es porque estamos confiando. Pero si hay impaciencia, entonces nosotros le arrebatamos esa confianza a Dios. Necesitamos ver que la impaciencia nos hace darle la espalda a Dios. Por eso la paciencia es importante en nuestras vidas y que sea practicada para que Dios nos siga usando y nos siga bendiciendo. Dios les bendiga. Dejo el lugar.